Reforma Apostólica con ustedes, el programa que el Señor ha preparado para establecer su reino y usar a Misión Cristiana del Calvario como el instrumento de Dios para ser el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es el tiempo en que Misión Cristiana del Calvario se está levantando en el propósito, en el plan y en el diseño del Señor para hacer aquello que el Padre la ha enviado a hacer. Es por eso que alabamos a Dios por su presencia y por la forma en que Él viene guiándonos como Misión Cristiana del Calvario, precisamente para alcanzar su propósito y ser lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Por eso alabo a Dios por Reforma, porque nos ha estado produciendo transformación, cambios, ubicación, corrección, edificación, y nos está llevando con amor eterno hacia el lugar correcto que el Espíritu Santo quiere que tengamos. Eso es una expresión de amor, de fidelidad, de lo que Dios es. En este tiempo en que Dios está expresando en Misión Cristiana del Calvario en su naturaleza y se está expresando con sus obras, nos está demostrando lo que Él quiere que hagamos por medio de Él y a través de Él y para Él, como dice la Escritura. Hoy estamos muy contentos también con exaltar el nombre del Señor y ser bendecidos con el ministerio de Evita, como cariñosamente le decimos, y que gracias a Dios está bendiciendo no solo la sede central, sino bendiciendo a toda la misión. Eva, es un privilegio tenerte en medio de nosotros y realmente en Reforma Apostólica sé que hoy ministrarás también una bendición muy especial a todos aquellos que nos están viendo. Gracias, apóstol, y pues qué bueno es conocer el corazón de Dios, y el conocer el corazón de Dios es así que se marca el rumbo hacia donde el Señor quiere llevarnos, y esta es una excelente oportunidad y le doy gracias a Dios por esto. Qué precioso es ver lo que Dios está haciendo en tu vida, ese crecimiento y ese desarrollo, no solo como discípulo del Señor, sino también creciendo en tu ministerio, creciendo en el conocimiento del Señor, y por eso alabamos a Dios por tu vida, y eso ha permitido que seas instrumento de Dios hacia Misión Cristiana el Calvario. Gracias, apóstol. Muchas gracias. El lunes pasado estuvimos platicando con el apóstol Ronald sobre algunos fundamentos o principios sobre la explosión del modelo o lo que es la multiplicación. Estuvimos hablando de cómo el Señor sentó en la mujer samaritana el principio, el fundamento de adoración a Dios. En otras palabras, Dios es la prioridad, no son las personas. Las personas son el trabajo y el resultado de ese lugar que Dios tiene. Generalmente en los institutos bíblicos y en toda universidad de teología, le enseñan a uno que la gente es la prioridad. Y por eso es que las iglesias están introducidas en el aspecto de buscar a la gente, pero se han alejado de Dios. Mientras que el principio fundamental que el Señor nos enseñó como misión es primero Dios y luego la gente. ¿Por qué? Porque este crecimiento que el Señor está dando no es el resultado de una estrategia, de una misión, sino es el resultado de un plan y propósito del Padre, que es la prioridad hacia la humanidad, expresando su amor y expresando su bendición. De acuerdo a lo que tú escuchaste el lunes pasado, ¿qué es lo que tú nos puedes aumentar o fortalecer sobre aquellas cosas que ahora en este tiempo, en estos días de intervalo, el Señor te ha estado hablando, mostrando qué es lo que el Señor quiere hablarle a la misión en pleno? Algo que enfatizaban ustedes dos era de basarnos en la grandeza de Dios para entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Así ¿verdad? De cómo la pesca que tuvo Simón Pedro, ¿verdad? Juntamente con otros discípulos, cómo marcó en ellos el mover del Señor, pero que no era
por sus capacidades, aunque el Señor iba a usar estas capacidades, pero que no regía en ellos el mover del Señor o esa pesca tan numerosa, sino que se regía por el mover de Cristo Jesús en ese lugar. Y esa expresión que tuvo Pedro después, ¿verdad? Que lo lleva a reconocer el señorío de Jesús, ¿verdad? A reconocerlo eso como Señor. Y el apóstol Ronald tocaba un punto muy importante, y él decía que este mover del Señor respecto a fructificación y multiplicación nos va a llevar a conocerlo más a Él y a permanecer bajo su señorío. Entonces, este punto me llamaba mucho la atención, pero también de cómo tanto tiempo hemos estado nosotros limitados a no fructificar, ¿verdad? Cuánto tiempo nosotros hemos estado tomando como base nuestras capacidades, o incluso esos métodos diferentes, ¿verdad? Lo que usted mencionaba, que en realidad el propósito de Dios no es que sean diferentes a lo que nosotros venimos haciendo, sino que el propósito de Dios es lo original, es lo genuino, y eso es lo que realmente existe, y lo otro pues son inventos. Lo otro es diferente. Exactamente, es lo diferente. Mientras que el enemigo nos hace ver que el diseño de Dios es diferente a los demás. Exacto. Cuando lo demás es lo diferente, ajá, pues. Porque el original, como se decía una vez en un programa de Reforma Apostólica, el epicentro de todo, sí, pues es Cristo mismo, es su persona y es lo que Él es, lo que se manifiesta, ¿verdad? Y respecto a estas limitantes que se han tenido, no porque Dios sea limitado, sino a veces por por nuestra poca capacidad de entendimiento y por nuestra poca apertura al señorío de Cristo en esta área, pues hemos visto fracasos, hemos visto limitaciones y hemos pensado que el propósito de Dios como que no está muy bien, ¿verdad? Sí, el Señor está hablando de multiplicación, el Señor está hablando de fructificar y de evangelismo, pero todavía tenemos nuestras dudas, estamos así como, bueno, Señor, ¿será que realmente va a ser conmigo? ¿Será que realmente va a ser con esta congregación? ¿Será que realmente va a ser con este pastor? Estamos con esas dudas. Pero un caso que a mí me llama mucho la atención y pues ya se ha tocado tantas veces, ¿verdad? Es el caso de Sara, ¿verdad? Como en Hebreos 11:11, dice en quién Sara se enfocó y por qué Sara le creyó, ¿verdad? Y ahí en Hebreos 11:11 especifica lo que ella recibió, porque su determinación estuvo en... Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, o sea, tenía ciertos estorbos limitantes, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Pero por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, su mirada en quién estaba puesta. Y me llama la atención cómo la Escritura especifica las limitaciones a las que ella se enfrentaba. Porque Sara no era solamente que fuera ya viejita, por así llamarlo, ¿verdad? Sino que aparte de que su edad no era la que naturalmente, humanamente, biológicamente es la fértil, aparte de eso, había sido estéril en su juventud, ¿verdad? O sea, esos dos elementos, ¿verdad? Enfrentarse a una esterilidad y aparte a la edad. Y había una tercera que dice que el tiempo de las mujeres había pasado. Ya había pasado, sí. Ajá, o sea, era un conjunto de situaciones tan naturales y tan reales. Eran tantas razones válidas humanamente para ser una persona limitada. Exacto. Sin embargo, rompió esa barrera. Exacto. Pero ¿por qué fue? Ahí dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. O sea, por la fe que ella tuvo, recibió la fuerza para concebir. Por una palabra, pues, tanto en sí por la palabra que el Señor le dio, exacto, ella la creyó. La palabra fue superior a todos los limitantes que había y que tenía que eran reales, no era mentira, no era solo una excusa,
sino era real todos los limitantes que tenía Sara. Exactamente. Ahora, la mayoría de excusas o la mayoría de sí que ponemos son puros cuentos, puros escapes. Y aunque algunas excusas sí son reales, ¿verdad? Pero la mayoría son puros escapismos. Mientras que Sara no era tanto un escapismo, sino ella estaba viendo una realidad humana. ¿Verdad? Cuando dijo, yo soy vieja, soy estéril, soy esto, soy el otro. Pero en medio de todo eso, a pesar de eso, ella sabía que el Dios que le había prometido era fiel. Y eso es una de las enseñanzas que Dios está dando a Misión Cristiana del Calvario. A veces hay limitantes. ¿Cómo va a ser que en este pueblo van a haber más, si en la iglesia menor va a ser de 10,000 y apenas sabemos 2,000 en este pueblo? Pero no han pensado en el crecimiento que esa misma población puede tener, como también el acercamiento de los demás pueblos que son alcanzables, pues. Entonces, ¿cuántos limitantes vemos que son reales, que nos están estorbando para llevar el mensaje y ver que lo que Dios dijo, si Dios dijo que iba a ser la iglesia más pequeña de 10,000, eso significa que así va a ser? No porque estemos necios con que así va a ser, sino porque le creemos al Dios que es verdadero y que es fiel, como estilo Sara. Sabemos que hay limitantes naturales, sabemos que hay limitantes ficticios que los alimentamos con nuestra mente y que son nada más excusa para evitar la ejecución. Sin embargo, sea cualquiera lo que sea, hay algo que prevalece y que es más fuerte y más intenso que cualquier otra situación, es la palabra que el Señor ha dicho. Ahí es donde tenemos que estar viviendo esa palabra, porque vemos que eso le llevó a Sara a ver el cumplimiento de esa realidad de Dios en su expresión como el Dios Todopoderoso, pues. Y me llama mucho la atención porque respecto a Pedro, ¿verdad? Dice en Lucas 5:5 como él le dice, por lo que, en unas versiones dice, por lo que tú has dicho, tiraré la red, lo haré, ¿verdad? En tu palabra echaré la red, dice ahí en Lucas 5:5. Y me llama la atención que Sara, el mismo enfoque que tuvo fue en lo que Dios le había dicho. Así es. O sea, quien había hablado era fiel. Y lo lindo es que el mismo Dios es el que nos está hablando. Y el mismo Dios es fiel. Entonces, si Él ha dicho que va a haber fructificación, que va a haber multiplicación, pero no una multiplicación numérica, aunque esto va a ser consecuencia de, pero Él es fiel. Si en Pedro se cumplió, si en Sara se cumplió siendo limitados, ¿verdad? Si en ellos dos se cumplió, ¿cómo en nosotros no se va a cumplir? Si es el mismo Dios fiel quien nos ha estado hablando. Dios no ha cambiado, ni hay sombra de variación, dice. Así es. Además es el mismo Dios que les habló a ellos, el mismo Dios que habla en su palabra, pero también el mismo Dios que nos ha hablado a nosotros. Como Misión Cristiana del Calvario, es el mismo Dios. No hay variantes, no hay otro, es el mismo Dios. Y si su palabra es fiel, lo que Él dice es fiel, si su corazón es fiel, no hay duda de que se va a cumplir lo que Él se ha establecido para nosotros. Porque Él ya se determinó multiplicarnos. Para este último tiempo, la iglesia tiene que ser una iglesia, como decíamos el lunes pasado, una multiplicación extravagante, pues. Una multiplicación gloriosa, una multiplicación majestuosa, que va a rebasar todos los límites humanos, todas las barreras de costumbres, tradiciones, limitaciones o ideas humanas, y aún planteamientos que el mismo humanismo o la empresarial han puesto de crecimiento y de avance. Todas esas barreras o todas esas cosas serán rebasadas, y están siendo rebasadas porque ya empezó esta gloria de Dios. Como decíamos el lunes pasado, ya estamos viendo esa explosión de modelos, porque estamos viendo ya personas transformadas y, como decíamos, no niveladas a los hermanos anteriores, o niveladas al pastor, o niveladas al esposo de pastor, o niveladas al discipulador,
sino es niveladas a Él, a su diseño. Y esto es lo glorioso, y sí estamos teniendo personas así, pues. Personas que están con un criterio muy claro del diseño y del propósito del Señor. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos a un Dios fiel y verdadero que se determinó, no solo usarnos, sino se determinó que esta cosecha de los últimos tiempos es una cosecha nunca vista. Ahí entra aquel versículo, cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Misión Cristiana del Calvario, ese versículo o esa verdad que está en ese versículo es para este tiempo y la estamos empezando a disfrutar para la gloria de su nombre. Así es. Y también en cómo Sara y Abraham cuidaron su corazón. Y eso es fundamental en esta etapa a la que el Señor nos ha así que introducido. El cuidar nuestro corazón en cómo el Señor se va a estar manifestando y entender que todo es por su soberanía. Así es. Sara tuvo que esperar años, pero permaneció. Y entendía que el tiempo pasaba, pero no estamos diciendo que va a haber que esperar un montón de tiempo para lo que el Señor va a hacer, solo para entenderlo, ¿verdad? Porque ya lo está haciendo. Exacto. Ajá. Y el Señor es fiel y él cumplió a Sara. Pero el punto donde estaba, que ella le creyó. Y el creer, ¿de dónde viene? De nuestro corazón, como dicen Romanos, ¿verdad? Si creyeres en tu corazón. O sea, el creer en nuestro corazón. Pero ¿cómo le vamos a creer de una manera de acuerdo a su diseño? Pues cuando nuestro corazón está fundamentado en Él. Y respecto a Ana, ¿verdad? Que también se ha predicado tanto de Ana, pues hemos entendido que Ana estaba muy dolida, que Ana estaba muy afectada. Pero ¿cuál era la raíz de su amargura, la raíz de su tristeza? Pues era estar viendo constantemente cómo Penina tenía hijos. Sí. ¿Verdad? En el primer libro de Samuel, la pregunta era ¿por qué ella sí se multiplicaba y yo no? Pues. Y ella la veía y fueron años por los cuales Penina la estaba atormentando. Pero ¿quién se dejaba atormentar? Pues la misma Ana. Ella dejaba que todo eso entrara en ella. Y pues ella ya se había afectado. Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, en el versículo 6, me llama mucho la atención la expresión que usan las escrituras, cómo el Señor usa esta expresión. Y dice en el capítulo 1 y versículo 6, y su rival la irritaba, dice, enojándola y entristeciéndola. O sea, la provocaba. La provocaba, pero ¿quién era la que veía como rival a Penina? Era Ana la que la veía y se sentía, en el momento se sentía irritada, se sentía enojada, se sentía triste, pero ella la veía como un rival, no veía como lo natural dar un hijo, sino que ya lo estaba viendo como una competencia. Entonces, el compararnos daña mucho nuestro corazón, porque el compararnos es fijar nuestra vista, no como en el caso de Sara, que ella se enfocó en la palabra de Dios, que Él es fiel y que lo iba a cumplir, mientras que Ana se fijó en cómo los demás estaban, cómo en el caso de Penina se estaba multiplicando. ¿Cómo se estaba multiplicando? Cómo ella estaba teniendo hijos. Entonces esto de primero la irritaba, luego dice que le enojaba y luego dice que le entristecía. Ana, saber ni con qué humor se la pasaba, ¿verdad? Y a veces dentro del reino de Dios así nos la pasamos. Ajá, se la pasaba llorando, ni comía. Ni comía. El humor una depresión tremenda, frustración profunda, tremenda, una pérdida de identidad tremenda. En otras palabras, estaba viviendo una crisis en todo sentido. Pues. Y fue por años, fue por muchos años. Y esto nos dice, lo que tú estás diciendo es muy bien, muy acertado, porque muchas veces puede suceder a algún pastor o a la iglesia entera o a un grupo de comunión familiar el que nos sintamos de esta manera, debido a que por alguna razón estamos viendo que los demás se están multiplicando,
Y cuando digo los demás, no solo los demás de otras misiones, sino los demás de nuestra misión. ¿Y por qué él sí? ¿Y por qué ellos sí? ¿Y qué les está pasando a ellos si somos la misma misión? ¿Y por qué yo no y ellos sí? Y podemos vernos no como el cuerpo de Cristo o que somos uno en Cristo, ni como familia, sino ya como tú decías esa palabra, como rivales. Y ya cuando nos podemos reunir en un distrito y ya lo vemos así como alguien, y que se cree, ya va a venir con esos cuentos y lo vemos al revés de lo que Dios lo está haciendo, contrario. Pero es porque nosotros de alguna manera podríamos decir estamos enfermos de los puntos que enfocabas, como estaba por ejemplo Ana, que ella era la que tenía la mala actitud con Penina, a pesar de que Penina también la provocaba, pues. Pero más que todo, cuando uno está así, cualquier acción, sea mala o correcta, de la otra persona, cualquier acción, si se ríe, dice, de plano se está riendo por mí. Personal. Ya lo toma de una manera personal y uno siente que lo está provocando, pues. Si platica con los demás, me está dando carita, se está sintiendo importante y está haciéndome ver que yo no me estoy moviendo. O sea, el problema es personal. Eso es muy importante porque en el evangelismo es una limitación tan fuerte que el enemigo nos lleva para paralizarnos y para no fructificar. Volviendo al caso de Ana, ¿por qué era que Ana realmente no fructificaba? Era una condición física, ¿verdad? Viéndolo desde su postura, de una condición física. Pero en la soberanía de Dios no se resumía algo así. Así es. Sino que el Señor estaba viendo como objetivo a un Samuel. Así es. A diferencia de Penina, que de sus hijos no se habla nada. Pero de Ana, Samuel, qué hombre, ¿verdad? El Señor estaba apuntando a Samuel. Ajá. Y por eso era que quería usar a Ana. Pero Ana no se miraba dentro del propósito y plan del Señor al principio, sino Ana se miraba nada más como alguien víctima, pues. Ajá, ¿y cuántos daños que se nos dan en la iglesia o en el grupo de comunión familiar o en el ministerio incluso, que esas enfermedades que son limitantes, no solo enfermedades físicas, sino mentales o emocionales o ideológicas en ese sentido, nos dañan, que se le llama paradigma en otras palabras, nos dañan tanto y nos enferman no solo el alma, sino el espíritu y el cuerpo, y eso nos ponen como personas limitantes o limitadas a realizar el propósito de Dios. Porque, por ejemplo, como decías, Ana, aquí en la escritura dice que se la pasaba llorando, pues. Y incluso el Cana le dice, ¿por qué lloras? En el 1:8, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Porque está afligido tu corazón. Incluso en el versículo 10, ella se atreve a llegar en la presencia de Dios amargada, porque dice ya con amargura. Uno creería que antes de llegar al Señor uno debería de sanarse, pero ella entendía que era en la presencia de Dios que se sanaría, porque dice que ella llegó con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella no primero se curó y luego buscó al Señor, porque si no hubiera sido resultado de su esfuerzo y de su accionar. Mientras que el Señor está diciéndole a Misión Cristiana del Calvario que va a ser sana de todas esas enfermedades que ya dijimos, no solo físicas, ideológicas, mentales, espirituales, lo que sea, que están estorbándonos para realizar el propósito de Dios y que tengamos multiplicación, porque ella después tuvo multiplicación. Pero ¿qué pasó? Ella entendía que solo es en la presencia del Señor, porque esto no es el resultado, como se decía el lunes pasado y ahorita tú lo acabas de mencionar hace un ratito, que no es por esfuerzo personal, que no es por como se decía el lunes pasado, no es porque somos pilas, sino es porque el Señor en esta explosión del modelo está interviniendo y Él está sanando a personas, sanando a iglesias, ¿verdad?
porque es a través de esa sanidad que vamos a ser productivos. Mientras el caso que tú pusiste de Sara, mientras el Señor no sanó a Sara, no produjo multiplicación. Y como decías aquí en el caso de Samuel, que Dios estaba apuntando a Samuel, no por Ana, pues. Y en este caso estaba apuntando a Isaac, el de la promesa, no tanto a Sara, pues, aunque Sara era el instrumento. Y qué importante es que nosotros veamos así la necesidad de ser sanos de tanto paradigma, de tanto conflicto, de tanta tradición, de tanta cultura del mundo, y que queremos evangelizar de una manera del mundo, de una manera empresarial incluso, que así como la empresa tal tuvo éxito y por eso creció, así nosotros también vamos a crecer. No, este crecimiento es de Dios y es bajo las reglas de Dios y bajo el diseño de Dios. Por lo tanto, tanto el que evangeliza como el que es evangelizado tiene que llegar bajo las reglas del diseño establecido por Dios, pues. Y es que en el corazón radica, ¿verdad? Lo que usted decía, apóstol, esa salud. ¿Qué hubiera pasado si digamos, por todos los esfuerzos de Ana o de Sara, pues hubieran concebido? ¿Qué le hubieran transmitido a estos, pues pensándolo como niños, ¿verdad? ¿Qué les hubieran transmitido a estos niños? Sí. El objetivo del Señor no era solamente que tuvieran hijos. El objetivo del Señor era expresarse a través de esos hijos. Entonces, no iba a ser tanto en Isaac como en Samuel, no iba a ser una extensión en el caso de Samuel, de Ana y del Caná, ¿verdad? Sino que iba a ser una extensión de Dios mismo. ¿Quién iba a hablar a través de Samuel? Eso es exactamente explosión del modelo. Exacto. Entonces, si pudieras reforzar eso un poco más, porque esa palabra está muy acertada, porque nos explica lo que el Señor nos ha estado diciendo de lo que es explosión del modelo. Entonces, qué bueno que le pusiéramos un poquito más de fuerza a lo que estás diciendo, pues. Por eso, digamos, en el caso de estas dos mujeres, el Señor no enfatiza ni siquiera la intimidad que ellas tuvieron con sus esposos. Lo que enfatiza es cómo ellas le creyeron. Entonces, porque definitivamente hicieron pruebas, pues. Sí, claro. Vamos a cumplir la palabra, vamos a hacer esto. Incluso dice de Sara en Génesis 18, que cuando oyó la palabra, voy a tener deleite con mi marido. Y, o sea, se le abrieron los ojos, la esperanza, la vida y todo, pero después de eso pasó todavía tiempo. O sea, sí llevó un tiempo donde hicieron pruebas, por lo que dijo ahí Sara, y tratando de tener al hijo, y por eso es que después dice, no, que sea mejor a través de la sierva, porque como quien dice, ya probamos nosotros y no se va a poder. Y no se va a poder, pues al principio, pero después decidió creerle a Dios. Qué importante es esto de que muchas veces ya hemos probado, como se decía el lunes pasado, ya hemos tratado de usar nuestro profesionalismo evangelístico, nuestra estrategia que mejor nos ha funcionado en algunos casos, o que vemos que en otras iglesias ha funcionado esa estrategia, y queremos hacer un trasplante hacia aquí el diseño que el Señor ha dado, cuando el diseño es genuino, y ese no permite trasplantes, no permite ninguna introducción de ninguna estrategia. El diseño de Dios es exacto, es claro, es definido, y ese no acepta ningún falsificación o modificación. Ni modificación ni nada, sino así como Él dijo, así es como debe hacer. Por eso en tu palabra echaré la red. Y Sara fue lo mismo, ya después el pasaje que diste en Hebreos. Ella creyó que fiel era el que había prometido. Y Dios está llamando a Misión Cristiana del Calvario a que creamos que el que ha dicho es fiel. Y eso va a sanar nuestro corazón, porque nos va a hacer llegar a su presencia y que podamos ser sanos. Mencionemos otra vez esa parte de lo que es la extensión de Dios. En este caso ya de la iglesia tendría que ser la extensión de Cristo en nosotros. Recuerdo que decía en uno de los programas de Reforma que no es una multiplicación de Cristos,
porque no es un Cristo en cada uno, sino es Cristo como la única semilla multiplicándose En cada uno de nosotros. con su naturaleza y con su genética en las demás personas. Eso es explosión del modelo. Pero si le pudiéramos dar fuerza y luego ver algunos aspectos de los que mencionabas, y te digo que tú los menciones porque tú los mencionaste, como estas enfermedades y como estas situaciones, y que producto de qué notas tú que ellos aceptaron esas enfermedades, porque el asunto está que Dios hace perfecto todo, su diseño es perfecto, su naturaleza es perfecta, su simiente es perfecta, su genética es perfecta, no es que no trae daño, ni trae contaminación, ni trae vicio. Entonces significa que hay cosas que están provocando esa situación que hemos permitido, como el caso de Ana con Penina, pues Ana permitió muchas cosas, pero fortalezcamos el concepto o no el concepto, sino la verdad del Señor sobre la extensión de Cristo en nosotros, y luego que nos enfoques esas cosas que nos producen enfermedades, ¿verdad? Y que, porque Dios le está hablando a Misión Cristiana del Calvario, nos está hablando a todos nosotros, que seamos sanos, porque se va a quitar la esterilidad, se va a quitar el llorar, se va a quitar la depresión, como en el caso de Ana, se va a quitar que ya se nos pasó el tiempo, como el caso de Sara. Hay varios que dicen, no, yo ya no, eso es la nueva generación que lo haga. Él está diciendo, ya se me pasó el tiempo, pues. Pues hoy se nos va a pasar el tiempo, ¿por qué razón? Porque hoy el Señor nos va a decir, el tiempo es ya, es ahora, ¿verdad? Y nos va a dar vida a través de esto que el Señor está diciéndole a Misión Cristiana del Calvario. El que ha dicho que va a haber fructificación y multiplicación es Dios. Así es. Por lo tanto, no depende de nuestra fuerza y no depende de nuestra capacidad, Ajá. aunque el Señor la va a usar, ¿verdad? Como decíamos. Pero, como es Él en nosotros, Sí. y no son nuestras fuerzas, sino que como dijo Cristo, el que mora en mí, Él es el que hace las obras. Ajá. Y en Ana, que al permanecer en quien le había dado la promesa y al creerle, recibió esas fuerzas. No dice que fueron sus fuerzas, sino recibió fuerzas. Entonces, el fruto que el Señor nos va a dar va a ser una extensión de Él, porque va a ser su trabajo en nosotros. Así es, exactamente. Entonces, no va a ser por lo pilas que seamos, porque yo tengo muy buena habilidad para estar hablando y toda la gente con la que yo hablo me cree, no es eso. Sino que el Señor... tenga un poder de convencimiento. Y hasta de eso el Señor nos va a sanar. Porque hay mucha gente que sabe que tiene ese poder de convencimiento y lo usa, pues, y manipula. O a veces no lo tenemos, pero sí lo manipulamos. Mire, si no cree, se va a ir al infierno, hombre, y ya, pero si no, puede ser que ya en un segundo se vaya al infierno. Y aunque de alguna manera es cierto, pero lo usamos solo para que tome una decisión, pero una decisión por manipulación, pero no porque la persona esté entendiendo la necesidad de nacer de nuevo. Y cuando yo toca el punto esto de que el Señor, las personas que el Señor va a traer de acuerdo a su propósito y a su plan, que ya son escogidas, y van a ser una extensión de Él, ¿verdad? Una manifestación de Él. El Señor no obró ni en Sara ni en Ana para hacerla sentir bien. Así es. Obró para Él manifestarse. Para ser glorificado. Para ser glorificado. Muy buen y por punto, eso, sí. Y tanto Isaac como Samuel, a quien expresaron fue el propósito de Dios. No expresaron nada más. No fue solo el plan de sanarlas, sino las sanó por causa de que Él debía ser glorificado. No solo para que estuvieran sanas, sino para que Él fuese glorificado, como aquel ciego. Este pecó sus padres, dice la gente, ¿va? Porque es rápido, cualquiera que está enfermo le dice, es que usted saber qué pecado hizo, es que usted saber qué tiene por ahí, ¿va? Y por eso es que está así.
Sin embargo, Jesús dijo, no, para gloria mía Así es. ha sido preparado, pues. Y ahí es cuando el fruto de Cristo va a ser una extensión de Él, ¿verdad? Así que es Eso una es redundancia, exactamente. ¿verdad? Porque el fruto de Cristo automáticamente es porque es la expresión de Él, ¿verdad? Pero solo para especificar. Y por eso es que hemos conocido personas, ¿verdad? Han venido personas, pero que nos hemos enfrentado a pérdidas, por así decirlo, ¿verdad? A que creemos que vienen y nos ilusionamos y decimos, sí, ya estoy fructificando, pero luego vemos que las personas no permanecen. Pues hay que ver en dónde estaba cimentado nuestro corazón al haber evangelizado y al haber discipulado, ¿verdad? Porque el entender que los frutos que van a venir son una extensión de Cristo, ¿verdad? Quiere decir que yo ya voy a estar mostrando a Cristo, ¿verdad? Y que todo lo que suceda ahí o que proceda de allí es para que el nombre del Señor sea glorificado. No el mío. Ni siquiera es para que yo me sienta bien, aunque eso va a ser el resultado. El gozo de hacer lo que El quieren. gozo. Porque dice, irán andando y llorando, pero regresarán, dice, con gozo. Pero no es solo para que nosotros nos gocemos, ni para que haya gozo en los cielos y haya fiesta, aunque eso se va a dar, sino es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y esto es porque decíamos que esta cosecha no es una cosecha, o es una cosecha nunca vista, fuera de serie. ¿Por qué? Porque es la cosecha del Señor para estos últimos tiempos. Dios ha llamado a Misión Cristiana del Calvario a prepararle su iglesia, a que la iglesia sea adecuada conforme Cristo y su carácter, pero sus obras también. Y por lo tanto es una cosecha de acuerdo al propósito del Señor. Por lo tanto tenemos que meternos a ese diseño y a ese plan, pero sanos. Porque la iglesia gloriosa no va a ser una iglesia enfermiza. Yo no voy a estar cuando venga Cristo, por ejemplo, solo lo voy a ilustrar, y que esté así todo, y quejándome cuando venga Cristo. Eso no es iglesia gloriosa, pues. Y que yo esté todo desnutrido, con anemia, o qué más, otras cosas. Eso no es iglesia gloriosa, pues. Nosotros tenemos que entrar en ese proceso de, cuando hablo de proceso no estoy hablando de años y años y años, sino como Ana, llegar a la presencia del Señor y sanarnos. Antes de hablar de sanarnos, como el caso de Ana, que fue sana y fue liberada y hecha fértil, ¿verdad? Y hecha fértil, útil para la gloria del Señor. Antes de hablar de eso, ¿qué crees tú que son los causales o los causantes de que nos llevan a esa situación como la que tenía Ana, por ejemplo, la que tenía Sara? No solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente incluso. Pues primeramente es que el fundamento de lo que hemos estado haciendo no ha sido Cristo. Así es. Eso es de primero que... Es otro por eso diseño. Es otro diseño, y también nuestro corazón no ha estado puesto en amarlo a Él y en apasionarnos por Él. Ese es un punto muy fuerte, es uno de los puntos claros. Exacto. Que es una de las razones que nos enferman en cualquier área. Hagamos lo que querramos hacer, si no estamos apasionados y no le amamos, cualquier cosa nos va a afectar. Entonces, aunque estemos haciendo cosas buenas, como el caso, volvemos a Mateo 7:21, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, profetizaban y hacían milagros, pero fuera de la voluntad de Dios, o sea, fuera del diseño correcto, del diseño real, ¿verdad? Del diseño que es el origen del Padre en medio de nosotros. Pues. Entonces, eso, aunque estaban haciendo cosas buenas, pero ahí demuestra una enfermedad espiritual, pues, que estaban fuera del diseño, lo que tú decías, porque estaban fuera de la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué estaban fuera de la voluntad de Dios? Porque el Señor les llama la atención sobre hacer la voluntad de mi Padre. Y los que no hacen esa
Y esta es la base de todas las enfermedades, ¿verdad? O sea, el fundamento de lo que nosotros hagamos no sea Cristo, no sea la persona de Cristo, no sea el alcanzarlo a Él. Entonces, poniendo esto como base, pues como en el caso de los discípulos, ¿verdad? En la pesca, ellos ya estaban cansados, ellos ya estaban frustrados. Como el apóstol Ronald nos especificaba hace una semana, él decía que hasta estaban ya limpiando las redes. Así o sea, lo es. que estaban haciendo las iban a ir a tender o a poner bajo el sol para secarlas y guardarlas. Porque No ahí, pasó nada. Ajá, ya estaban frustrados. Ajá. Entonces, la frustración, el cansancio, pero en el caso de Ana, estar irritados, enojados y entristecidos contra el propósito de Dios. O sea, el creer que lo que Él me ha dicho no se va a cumplir. ¿Pero por qué? Porque estoy fundamentada en mis capacidades, fundamentada en lo que otros hacen, como en el caso de Ana con Penina. Estar fundamentada yo en que es ser esos cristianos reactivos, ¿verdad? Como hemos aprendido aquí en la sede central. O sea, yo voy a hacer algo, pero porque veo que otro lo está haciendo. Entonces, mi fundamento para hacer y ejecutar el plan de Dios no es Dios, ni no su es palabra, Dios, su diseño, sino es es la Así otra es. persona. Son otras personas. Entonces, el compararnos y el no tener el fundamento de Cristo en lo que nosotros hacemos, nos entristece, nos irrita, nos enoja, nos frustra y nos da cansancio. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A una apatía, ¿verdad? A estar apáticos ante la palabra que el Señor nos está dando, ante la revelación, ante el cumplimiento Lo vemos del como corazón de Dios. imposible en nosotros y que nosotros lo podamos hacer. Pues. Ajá. Solo somos personas que estamos como viendo lo que está sucediendo, pero como no estamos apasionados, estamos tan acostumbrados a que otros hagan, ¿verdad? Y a que otros ejecuten, pero no estoy enfocada en el fundamento de Cristo en mi propia vida. Entonces, lo que me llama la atención de Ana es que no fue con Elí. Así es. Muchos discípulos van con otros discípulos o con su pastor o esposa de pastor y van y le van a contar, mire que esto y esto me pasó, fulano de tal me está haciendo esto, o mire yo por trato de evangelizar y de fructificar y no puedo, y se van a quejar. Y pues pueden recibir alguna directriz, algún consejo, corrección o ministración. Pero la raíz de todo es que su fundamento siguen siendo los demás. Si su fundamento es Cristo Jesús, van a entender que tienen que ir a la presencia de Dios y serle sinceros. Serle sincero al Señor y decirle, como en el caso de Ana, yo ya no aguanto. O sea, me la imagino a ella llorando y Señor, yo ya no puedo más. Yo ya traté y no puedo. Veo a Penina que me viene a molestar, pero no puedo. ¿Qué puedo hacer? Penina vigorosa y todo lo demás, y una Ana que supuestamente buscaba al Señor, ¿verdad? Aunque ya en este momento sí lo buscó, pero que no tenía las mismas experiencias o vivencias que tenía Penina. Pero lo que tú estás diciendo, eso es muy importante, porque a veces vamos en busca de alguien y sí nos puede apoyar y decir, dele, échele ganas, voy a seguir orando por usted. Y es edificación. Y es edificación, pero sigo con mis mismos problemas y caigo otra vez en el círculo. Y en el mismo fundamento. Y en el mismo fundamento, porque solo estoy quitando las ramas, pero no las raíces. Exacto. No estoy quitando la causa, solo estoy quitando los efectos. Ahora, viene Ana y nos enseña lo correcto que se debe hacer. Y eso que tú acabas de mencionar es muy importante porque eso es exactamente lo correcto que se debe hacer. No estamos diciendo que ya no busque a su pastor, pues, sino lo que estamos diciendo es que es el Señor el único que nos puede sanar y quitar toda causa que esté provocando los efectos de paralización o de inutilización o de imposibilidad. Daños en el corazón, daños físicos, daños espirituales, porque ella llegó con amargura a buscar al Señor, o sea, ella llegó espiritualmente mal. No se la llevó de que iba bien, ella buscó al Señor mal. Pero sincera.
pero Que sincera. ese es el punto. Y hay quienes nos queremos curar antes para llegar al Señor, porque qué vergüenza llegar así delante del Señor. No, pues llegue sincero o sincera delante del Señor y curarse y sanarse y ser libre para que pueda multiplicarse. Que no nos dé miedo el expresar nuestra condición, porque muchas veces le decimos, sí Señor, yo te creo, pero en realidad no. Entonces, llegar ante el Señor sincero, Señor, tú has hablado de fructificar, pero yo todavía no te creo. O sea, todavía no me siento apasionado. Claro, hablando con respeto y reverencia ante el Señor, pero serle sincero. O sea, Señor, yo no me veo capaz, pero yo te quiero creer, yo quiero eso. Y determinarnos a someternos en Él y a tener un encuentro con Él, porque si tenemos un encuentro con Él, es imposible que salgamos iguales, en el caso de Ana. Porque dice que después salió de ese lugar y Ana fue a tener intimidad con el Caná. Así es. Y después supo pues que ya venía su hijo. Pero un punto muy importante ahí ella es... fue a comer y a adorar. Ajá. Y dice que el Señor la escuchó. Ajá. O sea, el problema siguió, porque ella fue a la casa y ahí estaba Penina, pero su actitud fue sana y cambió. Ahí está donde el corazón tiene que ser sano. Ahí está. Donde nuestro corazón debe estar fundamentado Queremos en que Cristo el Señor Jesús. quite los problemas. A veces nos llega a ministrar, diga, ore al Señor por mí para que me quite los problemas. No es quitar la actitud. Y a veces los problemas van a seguir, como en este caso. Ana todavía tenía a Penina ahí. Y aparentemente pues siguió con el problema enfrente, pues. Pero ahora ya no era problema dentro de ella. ¿Por qué? Porque ella llegó al lugar correcto y a la persona correcta. Y mira un poquito aquí de cierta dejadez de Elí, por ejemplo en el versículo 9, 1:9, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, no le dio importancia al problema que ella tenía. ¿Y cuántas veces nos sentimos frustrados porque quizás un pastor o el discipulador le contamos nuestro problema, quizás se burló o lo contó a los demás y no le dio importancia y sentimos que no nos dio la atención y nos sentimos frustrados cuando Ana lo que entendía era que ella no estaba en la presencia de un ministro, sino en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese punto es muy importante porque a veces la actitud del ministro nos puede enfermar, o la actitud del discipulador, o la actitud de alguien a quien vamos a acudir, o de la esposa del pastor que acudimos, y quizás nos diga, no tenga pena, no se preocupe, y no nos ministró, no oró, y salimos más frustrados, más enfermos que lo que veníamos. Pero es porque vamos viendo que una respuesta del pastor cuando nuestra respuesta es en el Señor. Y cuando vayamos a buscar a los ministros, sepamos que es Dios el que los va a usar y que es Dios el que nos va a hablar. Entonces cambia todo. Pero no ir pensando que una dependencia del ministro, sino una confianza que Dios va a usar al ministro para hablarnos, o en su defecto, como en este caso, el ministro ni se movió, ¿verdad? Sino el sacerdote Elí en este caso, ¿verdad? Solo habló y de lejos le estuvo hablando, ¿verdad? Y hasta la pudo haber ofendido, ¿verdad? No, y casi la digiere tu vino, y, o sea, la trató de borracha, confundió su ministración. En otras palabras, era para regresar peor de como iba, pero ella iba confiando que se iba a encontrar con Dios. Así es. Esa es una respuesta muy, muy, muy importante, una de las, porque es la única respuesta, pues no hay otra. Dios es la única respuesta para sanar cualquier defecto, limitación o cualquier deficiencia que haya en nosotros para no multiplicarnos. ¿Y el porqué de las deficiencias, verdad? ¿Por qué están? ¿Por qué no he podido yo fructificar? ¿Por qué yo no he podido discipular? ¿O por qué he cometido errores? ¿O por qué he estado haciéndolo todo bien, pero no hay resultado? Es porque es para la gloria de Dios. Así es. Es por eso, ¿verdad? No hay otra explicación, sino que es la soberanía de Dios
y es porque Él se quiere mostrar. Y un punto que me llama mucho la atención también, aparte de todo lo demás, es cómo Ana entendió que el resultado de su sometimiento en la presencia de Dios no iba a ser para su propia satisfacción. Así es. Yo decía una vez que hay muchas mujeres, yo lo he oído muchas veces, que dicen, es que yo quiero que sea un hijo para que cuando esté viejita me cuide, para que cuando esté viejita esté pendiente de mí. Y a veces estamos nosotros buscando fructificar para sentirme bien, para sentirme parte del propósito de Dios, para que me tomen en cuenta, para que realmente yo llegue a ser un discipulador o una discipuladora. Cuando Ana entendió que era para el servicio de Dios, para la gloria de Dios. Entonces ella ni siquiera pensó en, ay, no lo voy a ver crecer, o no voy a estar con él en sus primeras etapas, ¿no? Ella dijo, pues yo voy a estar con él, pero ya cuando deje de amamantarlo, pues yo lo voy a entregar. O sea, sin duda, lo hizo. Y lo hizo, y cumplió, ¿verdad? Y cumplió con lo que Porque entendió que Samuel no era el resultado solo de una sanidad para ella, sino Samuel era el resultado del propósito de Dios cumplido en Ana, pues. Y ahí es donde Samuel fue la extensión de Dios, no la extensión de Ana, de la expresión de Ana, sino una extensión de Dios mismo. Trasladémonos entonces a la iglesia. Qué importante es el que nosotros seamos sanos, porque si algo quiere Dios es extenderse a través de su iglesia, porque la iglesia es el instrumento de extensión hacia la iglesia. No estoy hablando solo de extensión de ir a predicar a las naciones, aunque eso es, ¿verdad? Pero la extensión de Cristo, porque vamos a ir revelando y expresando a Cristo en la evangelización. No es una evangelización de palabras, sino es una evangelización donde no estoy dando un mensaje, sino donde yo soy el mensaje, donde yo soy el que estoy transmitiendo la revelación de Jesucristo. No es ir contando mi pasado, como decía el lunes pasado, porque si escuchas alguno de los cassettes que se graban de testimonios de personas que han cambiado, te hablan de cómo le metían el cuchillo, cómo agarran en el cuello a la gente, cuántos balazos le daban, cómo lo destrozaban, cómo hacían esto, y 58 minutos contando todo eso. Y luego dice, y para la gloria de Dios recibí a Cristo y ahora soy totalmente diferente, y amén. Y toda la gente sale impresionada, ¿cómo sería este hombre con el cuchillo y con la pistola? Pero no con el cambio que Dios ha dado, porque su relato es contar su vida pasada, cuando la experiencia, como decíamos el lunes pasado, de la mujer samaritana fue ir a contar lo que Cristo hizo y lo que Cristo le dijo. No es a contar su pasado, pues, sino era lo que Cristo dijo. O sea, ella fue a revelar a Cristo, y esa es la verdadera extensión de Cristo en relación a lo que Él quiere hacer a través de la iglesia, pues. Es expresarlo. Es expresarlo. Ser su expresión, lo que aprendíamos nosotros en el Congreso. Y por eso, Señor tan soberano y tan lindo, tan cabal, tan exacto, que ya nos dio toda la base para cumplir con un evangelismo, con un evangelismo de acuerdo al diseño de Dios. Y la actitud de Ana, pues es la misma que el apóstol Pablo tiene posteriormente. Él relata de cómo se sentía de indigno en 1 Corintios 15, él relata cómo se sentía de indigno, como que no era ese su tiempo, como un abortivo, dice. Menciona él. Pero luego en Filipenses 3, si leemos el capítulo 2, él da la revelación de la expresión de Cristo, de cómo fue su actitud ante el diseño de Dios. Pero luego él en el capítulo 3, en el versículo 13 de Filipenses. Esto es lo que el Señor le está hablando a Misión Cristiana del Calvario. Esto es lo que tenemos que hacer ante el cansancio, frustración, tristeza porque no he podido fructificar como yo lo esperaba o como el Señor ha hablado, la comparación que yo me he hecho con los demás.
¿Qué otra cosa? Todo eso que tenemos en nuestro corazón, porque nuestro corazón no lo hemos cuidado, pues hoy el Espíritu Santo viene a sanar nuestro corazón. Pero Él lo sana, pero de nosotros depende mantenerlo cuidado y de nosotros depende despojarnos de todo el pasado. Porque hay muchos que les ha costado y que no se han atrevido así que a predicar y a expresar a Cristo de una manera completa por el pasado que traen. El testimonio que tenían antes, por el tipo de personas que eran antes. No evangelizan por eso. Y eso les da temor. Dicen, pero ¿cómo yo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a hablar acerca de Cristo y predicar a Cristo cuando yo en el pasado era? Y no se han visto como nacidos de nuevo, porque esos son, ¿no? Esos son, definitivamente esos son. Sí. Pero su vista sigue en el pasado. Pero lo que dice en Filipenses 3:13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, hablando del propósito de Dios. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente, dice, yo en una cosa me concentro. O sea, en eso estoy fijado. Yo eso es lo que veo constantemente. En eso es lo que pienso constantemente. Ver a Cristo. El ver el extenderme a lo que está delante es Cristo. Cristo es mi futuro. Cristo es mi presente. Es que la meta de Cristo no fue la redención, o la meta del Padre no fue la redención. La meta del Padre no es solo que tanto tú o yo seamos sanos. La meta del Padre aquí dice que es Cristo, el blanco. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, porque estando en Cristo y Cristo en nosotros, pues todas las cosas van a ser realidad. Vamos a ser sanos, vamos a ser libres, vamos a ser útiles, vamos a ser productivos, eficientes en todo. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza de Cristo es eso. Cualquier otra cosa que mostremos después de eso o antes de eso, que no sea eso, decía el lunes pasado, nos convertimos en falsos profetas. Pues. Por ejemplo, si la naturaleza de Cristo es productivo, pero yo no estoy produciendo nada, yo realmente estoy transmitiendo un mensaje falso de lo que Dios es. No porque sea un mensaje falso por ser espiritismo, un ejemplo, o por ser de testigos de Jehová, o por ser de los adventistas, sino sencillamente estoy demostrando a un Dios que no lo es. Dios es extravagante, Dios es glorioso, Dios es majestuoso, Dios es si no miremos la creación, Marte, Júpiter, Venus, ¿por qué hizo tanta cosa que la Tierra apenas es una cosita pequeña ante tanto universo que Él tiene, que lo está glorificando? ¿Por qué esas cosas no están en vano? Todo eso le está glorificando y le está exaltando. Ahora imaginémonos si es ese Dios que las palabras realmente no alcanzan ni lo podemos expresar por la limitación que tenemos humana, pero si es ese Dios, es eso lo que Él quiere que nosotros también reflejemos. Como decía el apóstol Ronald, si vamos a multiplicar panes, no es que se multiplique el doble. Él multiplicó más que suficiente, está sobró. Más que suficiente para proveer a toda la necesidad de esos miles de personas que habían ahí, pues. Entonces fue una multiplicación no solo grande, sino una multiplicación que abarcadora. Y así tiene que ser la cosecha. ¿Por qué? Porque Dios es eso. Así es. Porque es la expresión de Cristo, como decías. Y decíamos que Cristo realmente es la meta del Padre, el blanco. Por eso es que Pablo entendía muy bien que es el punto focal. Esa es la palabra el exacta. Objetivo. Y era la actitud que él mismo tomó, ¿verdad? Él se determinó a enfocarse en Cristo Jesús. Pero eso mismo, esa determinación y ese entendimiento y esa determinación, ¿qué le hizo con todo lo demás? Pues alcanzar el propósito por el cual lo había llevado, pero dejarlo, ¿verdad? Refutar lo que dice, pérdida todo lo demás.
y no solamente eran cosas buenas, porque era un estatus social el que tenía, un nivel político. Así es. Pero también dejar, porque como en Lo 1 seguían las Corintios, masas. sí, era una persona popular, Sí. con un gran nivel. Pero también el dejar como pérdida, ya no tomarle valor a lo que lo había hecho sentir culpable, porque él dice, yo soy indigno de que me llamen apóstol, si yo fui quien perseguía a la iglesia de Dios, dice. Entonces, ya está el tiempo, ¿verdad?, de que dejemos, nos despojemos De sentirnos del pasado, indignos. del propósito de Dios. Ajá. Y de sentirnos dignos, dice la Escritura que Él nos hizo dignos de experimentar a Cristo y de ver Así su es, gloria. así es. Nosotros no estamos en Cristo por indignos, estamos en Cristo porque Él nos hizo dignos. Pero hoy la iglesia y el diablo, como decías, al recordar su pasado y al ver, no, pero ¿cómo voy a evangelizar? ¿O cómo voy a ser yo un pastor, por ejemplo? ¿O cómo voy a ir a las naciones a evangelizar? ¿O a este pueblo si yo todo lo que hice? Pues. Entonces nos sentimos indignos, pero Él nos hizo dignos. Entonces al vernos como Él nos hizo, no al vernos como creemos ser, sino al ver como somos en Cristo, dignos, entonces eso mismo nos hace alcanzar el blanco. Así es. Y Dios le está diciendo a Misión Cristiana del Calvario, ya deja de sentirte indigna, deja de sentirte ya deficiente en el sentido de que no, por causa de las cosas del pasado, como al estilo Pablo, y él vino y ¿qué dice? Se determinó. Entonces veo dos cosas que has mencionado y que son muy importantes. La primera hace un rato, que es la pasión y el amor por Jesucristo y la prioridad que es Jesucristo. Pero aquí otra vez volvemos a estar centrados en Cristo. Él se determinó a dejar todo su pasado por causa de ese blanco y de alcanzar la meta. El punto focal era Cristo. ¿Por qué no podemos dejar el pasado? ¿Por qué no podemos dejar las crisis psicológicas? ¿Por qué no podemos dejar las deficiencias? ¿Por qué no podemos dejar el sentirnos que ya pasó nuestro tiempo? Porque no tenemos un punto focal que es Cristo. Nuestra meta no es Cristo. Hablamos de Cristo y usamos el nombre de Cristo, pero la realidad que estamos expresando no es Cristo. En cambio viene el apóstol Pablo y dice, no, todo eso lo refuté como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo. Porque si yo sigo manteniendo todas esas cosas, quiere decir que para mí esas cosas son más importantes que Cristo. Más valiosas que Cristo. Y yo estoy cayendo en idolatría porque esas cosas me están sirviendo como punto de idolatría. Quizás pienso que las demás religiones por tener santos o imágenes pues son idólatras, pero yo por tener esas cosas y conservarlas, y a pesar de que el Señor nos ha dicho que las quitemos, las sigo teniendo, ese punto es idolatría. Y el que es idolatría o el que es idólatra definitivamente su punto focal no es Cristo, sino es la idolatría. Por eso es que es su punto de idolatría, porque es el punto que prioritario en su vida. En su vida. Todo lo que nos domina, todo lo que influencia, todo lo que nos mantiene paralizados, a la luz de la palabra, es un punto de idolatría. Y por eso, todo eso es fuera del diseño. Y por eso dice Pablo, todo eso, no dice lo estoy refutando pérdida. Lo refuté como pérdida. Ese punto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque ya es tiempo de que ese pasado no nos esté dañando, no nos esté afectando, ni que nos esté limitando. Porque en Cristo somos dignos de experimentarlo a Él. Si no, Él no estaría en nosotros. Si dice, vendremos a Él y haremos en Él morada, pues, o con Él morada. ¿Por qué somos dignos? Porque está Él en nosotros. Y ahora hemos nacido de nuevo, pues. Por eso somos dignos de experimentar la gloria y el poder de Jesucristo. ¿Qué otra cosa nos podrías tú añadir respecto a todo esto? Pues
el punto de todo esto, ¿verdad, apóstol? De muchos limitantes que ha tenido la iglesia respecto a fructificar y a multiplicarnos. Usted lo mencionaba ahorita, es la falta de ver a Cristo, la falta de verlo a Él. Y pues esto se ve reflejado en todo, en el ministerio, en mi comunión, en la manera en cómo yo me relaciono, la manera en cómo yo hablo, en la manera en cómo yo me siento dentro de una congregación. Y el Señor nos lleva a verlo a Él, porque si no lo vemos a Él, ¿en qué nos vamos a multiplicar? Así es. Nos vamos a multiplicar en resentidos, en personas tristes, o no necesariamente en esto, Religiosas. sino que personas religiosas, Ajá. o también personas egocentristas, Sí. ¿verdad? O sea, alguien que como no me pusieron atención, como no me vieron, como no me hablaron, y todavía hay personas que guardan esto en su corazón. ¿Pero por qué? Porque el punto focal, la prioridad, el centro y el todo de su vida no es Cristo. Y por eso es que hay mucho ejecutar en algunas personas, hay mucho ejecutar, hay muchas acciones del reino de Dios, pero no expresan la plenitud de Cristo. Pero es porque el fundamento de el hacer en el reino de Dios no es Dios. Entonces, por eso es que hay tanto limitante también humano, pues, ¿verdad? O sea, todo limitante es humano. No son limitaciones que necesariamente el Señor ha puesto para Él glorificarse, sino que son limitaciones que nosotros mismos nos hemos puesto, ¿verdad? Pues el limitante que tuvo Moisés fue Faraón, ¿verdad? Pero el Señor mismo fue quien endureció su corazón. Pero él sentirse que no podía, que no lo iba a hacer, eso ya era su propia actitud. Y no era una vez, fueron muchas veces. Ajá. Y las muchas veces el Señor endureció el corazón. Pero el punto fue que él entendió, ¿verdad, apóstol? El objetivo era que él entendió para qué era eso, y entendió que era para glorificarse, para glorificar a Dios. Él mismo se iba a glorificar a través de ella. Entonces, diferenciemos cuáles son las limitantes que nosotros mismos hemos puesto. Por ejemplo, las que vienen de nuestro corazón. Las limitaciones que vengan de nuestra actitud que tengamos ante el diseño de Dios no son limitaciones que Él ha puesto, son limitaciones que nosotros mismos hemos levantado. Cuando también hay limitaciones que el Señor ha puesto, pero para Él expresarse y glorificarse, y que Misión Cristiana del Calvario, y que Misión Cristiana del Calvario diga, no fue por mi fuerza, sino fue por la gloria y el poder de Dios. Como el caso de la esterilidad. Así es. De Ana y de Sara. No buscaron ellas esa esterilidad. No buscaron ser estériles. Pero Ana sí buscó la opinión de Penina, ¿verdad? Pero el Señor nos lleva a que definamos cuál es nuestro fundamento. En otras palabras, vamos a encontrar faraones, vamos a encontrar peninas, vamos a encontrar agares, sobre Agar, la mamá de Ismael, vamos a encontrar, como en este caso de Pablo, tradiciones, filosofías, un pasado exitoso, porque al ver a Saulo era realmente un revolucionario, pues era usemos la palabra líder muy fuerte, al punto que todos los demás le temían, pues. Era alguien que se había ganado la confianza de los demás, el respeto de los demás, no porque estuviera haciendo lo correcto, sino porque tenía ese poder de masas. Entonces no era cualquier persona, pues. Sin embargo, él ese poder de masas no lo utilizó aquí en el Señor. Todas esas cosas, sino ese poder de masas le ayudó para entender la soberanía de Dios. Nosotros cuando tenemos un poder de masa decimos, este va a ser un tremendo predicador, va a ser un instrumento de Dios. Tiene buenas cualidades que Dios las puede usar, pero el que lo va a mover es Dios, y lo está poniendo frente a esas situaciones para que él vea que hay una gran diferencia entre el poder de masas y al poder de Dios. Entonces,
de alguna manera, y no de alguna manera estoy diciendo así como que para dónde va, sino de alguna manera, esas situaciones nos sirven a nosotros para enfrentarnos a esa realidad de encontrarnos a Dios. Así es. Incluso, como mencionaba, ciertas deficiencias ministeriales, como en el caso de Lee, que no ministró correctamente a Ana, nos sirven de desafío para agarrarnos de Dios y no para irnos corriendo y aquí no sirve para nada, esta iglesia no sirve y ya el Señor no me contestó porque el pastor me abandonó. O sea, todos esos desafíos nos sirven para encontrarnos con el Señor y encauzarnos en todo, porque vemos que en la expresión de la genética y de la naturaleza de Cristo todo se origina en Él. Pero también en la evangelización se origina en Él. La adoración se origina en Él porque es parte de su naturaleza. El ser un buen discipulador y eficiente se origina en Él porque Jesús fue un eficiente discipulador, pues, un perfecto discipulador. De los que me diste ninguno se perdió, sino solo el que ya estaba determinado para eso, pues. O sea, todas esas acciones que el Señor nos ha dicho que debemos de tener como iglesia, o por ser hijos de Dios, tienen que ser porque todo se origina en la naturaleza de Cristo. Porque se cumple lo que dice aquí en Colosenses, que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Eso era lo que no había entendido la iglesia, pues, que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Entonces, en cualquier lado donde nosotros vayamos o busquemos, todo en el Señor se origina en la persona de Cristo Jesús. Y lo que no es Cristo es fuera del diseño. Que sanaban enfermos, profetizaban, pero estaban fuera del diseño. No los conozco, al lloro y al crujir de dientes. Qué tremendo entonces cómo el enemigo nos falsifica o nos hace pensar que algunas cosas, por tener resultados, creemos que el Señor nos está respaldando, cuando sencillamente son demostración de la falta de estar ubicados en el orden correcto. Pero qué importante es que el Señor hoy está llevando a Misión Cristiana del Calvario a una ubicación correcta, al orden correcto, al diseño y al plan correcto, pero que estas limitantes que nos han servido y nos han estorbado para multiplicarnos, Él hoy nos ha estado hablando, y qué excelente que hayas estado aquí, porque Dios te está usando para que juntos hoy transmitamos este mensaje a Misión Cristiana del Calvario, de que estas enfermedades generales nos afectan y nos limitan, nos impiden la verdadera multiplicación, pero que solo es en la persona de Cristo que podemos ser sanos. Solo es en la persona de Cristo que podemos ser sanos. No importa que un pastor nos haya frustrado, no importa que un discipulador nos haya frustrado, no importa que un hermano nos haya frustrado, no importa que otro hermano incluso de otra congregación de Misión Cristiana del Calvario nos haya frustrado, sencillamente eso el Señor lo ha permitido para que lleguemos al punto que solo es Cristo el que sana todas nuestras dolencias y enfermedades. No está hablando solo de físicas, sino está hablando a nivel integral. Y por eso es que aquí en Juan vemos que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y la palabra prosperidad no está hablando solo financieramente, sino está hablando de la realización integral. Pero no de la realización integral como persona yo, sino de la realización integral en Cristo. Entonces va a ser así como tu alma está en prosperidad, así como para que haya en el espíritu y en el cuerpo también esa clase de prosperidad, esa realización de ver la gloria de Dios en mi vida y a través de mí. Como punto importante, ¿y qué mensaje entonces tú le das a Misión Cristiana del Calvario, además de lo que ya hemos dicho, que son fundamentos muy importantes y preciosos que Misión Cristiana del Calvario debe tener y que debe aplicar a partir de hoy
porque hoy el Señor está sanando toda esta clase de enfermedades y está quitando todos esos impedimentos que puedan existir en Misión Cristiana del Calvario para ser libres y hacer conforme el propósito del Señor. Es importante que todo lo que nosotros hagamos, que nuestra vida entera esté fundamentada en la soberanía de Dios. Que a partir de hoy que el Señor que el Espíritu Santo está sanando nuestros corazones, que en su misericordia está dedicado a limpiarnos y a sanarnos, nos determinemos a mantenernos sanos. Así es. Porque definitivamente el Señor ya quitó esas limitaciones, pero dentro de su soberanía van a venir etapas y sucesos que si no te estás cuidando, vas a volver a estar lastimado y vas a crear una nueva defensa ante el propósito de Dios. Entonces, determinarnos a creer, al creerle al Señor, determinarnos a entender que es la soberanía de Dios la que se está moviendo en Misión Cristiana del Calvario. Absolutamente nada de lo que sucede en Misión Cristiana del Calvario está fuera de las manos de Dios. Así es. Y esta etapa de frutos, esta etapa de fructificación y esta etapa de multiplicación es parte de la soberanía de Dios. Pero se requiere siervos de Dios, se requiere hijos de Dios que le crean. De primero, que estén enfocados en que la palabra de Dios, lo que Él ha dicho, proviene de Él que es fiel. Y segundo, en que nosotros nos determinamos y que estemos firmes en permanecer en su presencia. Así es. ¿Verdad? En permanecer en Él. Y serle sincero al Señor. Serle sincero al Señor. En el gozo que estamos sintiendo, en lo que estamos viendo, en el cumplimiento de la palabra de Dios, pero también a abrirle nuestro corazón y a decirle cómo nosotros nos sentimos. No estamos hablando de estar quejándonos ante el Señor, sino que es decir nuestra realidad. Y con esta salud en nuestro corazón vamos a poder alcanzar lo que el Señor quiere, pero entender que todo es para su gloria. Entonces no vamos a limitar a ningún fruto que venga, no vamos a limitarlo a que manifieste al Señor como Samuel. Ana no regresó a limitarlo, Ana no regresó a quererlo jalar y a querer estar otra vez con él, no, sino que ella entendió para qué había sido enviado Samuel. Entonces, el fruto que el Señor va a mandar, nosotros si permanecemos viendo, tal y como el apóstol Pablo, viendo, focalizados, concentrados en entender que es Cristo Jesús, no vamos a hacer ningún estorbo, sino que todos juntos vamos a alcanzar lo que el Señor se ha propuesto y vamos a ver a esos millones. Así todos es. Juntos los vamos a ver y todos sanos, todos limpios para la gloria de Dios. Y vamos a estar en el Señor fundamentados y ya lo estamos haciendo, ya lo estamos alcanzando. Pero es necesario que seamos sinceros todos y que seamos honestos ante el Señor y ya nosotros nos fundamentemos en Él. Que dejemos, como Ana dijo, dejemos esas palabras arrogantes, ¿verdad? El creer que es por nuestras propias capacidades, el decir, tal vez no lo decimos con nuestra boca, pero lo sentimos en nuestro corazón, con nuestra actitud, hasta en nuestros pensamientos, el que yo lo voy a hacer porque me quiero sentir bien, porque quiero que me tomen en cuenta, porque quiero estar en una buena posición, quiero que me vean o solamente quiero sentirme yo cómoda. Pero entender que el fundamento de todo es Cristo. Qué importante es esto, porque esto va a cambiar totalmente nuestra vida. Así es. Y mientras estabas hablando, estaba pensando, estaba viendo que hay muchas cosas que dentro de las enfermedades que tenemos son actitudes de venganza. ¿Verdad? Como lo ejemplifico de esta manera. Por ejemplo, viene el esposo y la esposa tienen conflictos, o ya sea el esposo o la esposa rematan con los hijos. Y pelean con los hijos y los castigan y van a regañarlos y les pegan y
se vengan con ellos. ¿Cuántas veces porque la esposa tiene problemas con el esposo o a la inversa, rematamos con Dios y peleamos con Dios? Ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi marido es tremendo, o porque mi esposa es tremenda. Que aprendamos a no ser vengativos. El Señor nos sana hoy incluso de esas venganzas, porque Él me estaba diciendo que hay muchas personas que están limitadas por causa de esto, y hoy el Señor las hace libres para la gloria de su nombre. Esas actitudes de venganza que estamos viendo porque tuvimos un padre, o como aquellas hijas que tienen un padre que no les respondió como ellas querían, pues se van de la casa pues y se vengan, y para que él le duela y para que sienta esto y para que le pase esto, y a veces así tratamos a Dios, ¿verdad? Cuando Dios es el Señor, es toda una gentileza y una nobleza exagerada, y Él se presenta como el glorioso Padre Celestial en medio de nosotros. Por eso es que hoy el Señor nos sana y nos liberta. Y quiero, antes de que pedirte que ores hoy por la misión, por cada iglesia, por cada siervo de Dios, por cada discípulo, quiero terminar con el versículo que tú mencionaste al principio. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ahí habla de honestidad, recibió fuerza para concebir. Ahí está la respuesta. ¿A quién fue? Para concebir, y dio a luz fuera del tiempo de la edad. Dios hoy no nos está marcando un tiempo terrenal, un tiempo cronológico, sino el tiempo de Dios para Misión Cristiana del Calvario. Y el tiempo de Dios para ver su gloria es hoy. Pero también dice la razón, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Misión Cristiana del Calvario, el que ha dicho que te multiplicarás es Dios. No es la misión, no es el apóstol Abraham, no es el cuerpo ministerial, no es el pastor de distrito, es Dios el que lo dijo, porque Él nos escogió para manifestar su gloria en medio de nosotros y a través de nosotros. Aprovechemos este tiempo de oración y de ministración, y voy a pedir que por favor nos dirijas en oración, declarando esa salud espiritual, esa salud física, esa salud emocional, esa salud de todos estos traumas y, como decíamos, incluso actitudes de venganza, de represalia, que Dios no tiene la culpa de todo esto, pues, ¿va? Y sin embargo peleamos con Dios, pues, ¿va? Y como tú decías, llegar con toda esa honestidad ante Dios, no esperar ser sanos para llegar a Dios, sino en el Señor es que hoy estaremos experimentando esa gloria de Dios. Así que sé honesta, o sé honesto, sé franco, sé realista a la vida que estás teniendo, porque eso es lo que te va a llevar a una obra preciosa y gloriosa en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu amor, pero también te damos gracias por la exactitud de tu propósito y de tu deseo cumplido, Señor. Gracias porque tú te has determinado con Misión Cristiana del Calvario cumplir lo que has dicho. Así y es, si Señor. tú nos lo has dicho a nosotros es porque tú lo vas a cumplir. Y nos aferramos, Señor, a lo que tú eres. Así es, Nos Padre. aferramos a lo que tú has dicho, a lo que tu palabra dice. Nos aferramos a ti, que eres la verdad. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro salud en Misión Cristiana del Calvario. Amén, amén. Una salud integral. Eso es lo que Una viene salud ahora. en pensamientos, una salud en actitudes, una salud en emociones, sentimientos, en deseos, Eso en es. pasiones, en todo. Una salud Y integral, declaro Señor. orden en todos los corazones. Aleluya. Declaro orden en Sí, prioridades. No solamente porque aún hay personas que en sus trabajos, en sus familias aún no han establecido prioridades, pero también prioridades a qué ponerle atención. Prioridades en qué concentrarme en mi vida. Así Y en el nombre de Jesús yo declaro ministros, siervos de Dios, completos en ti.
Declaro siervos y ministros en el nombre de Jesús que sepan guiar, que sepan curar, pero no necesariamente porque van a acudir a ellos, sino que son ministros y siervos de Dios que saben enseñar a la congregación a acudir a ti. Aleluya. Toda dependencia a ministros, toda dependencia a discipuladores, toda dependencia a algún hermano, yo declaro que tu señorío lo bota ahora. Así es. Porque todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario conocerán que es tener un encuentro contigo. Gloria a Dios, Entonces, así es. entonces sabrán que es estar sano, sabrán que es libertad, pero hasta cuando tengan un encuentro contigo. En el nombre de Jesús, toda frustración, todo cansancio, todo enfrentamiento a la realidad humana, todos esos intentos fallidos, al ver los fracasos que se han tenido, yo declaro que la actitud que la Misión Cristiana del Calvario tiene ante estas circunstancias es la actitud de Cristo. Amén. Jesús. Así es. Es una actitud glorioso. enfocada en la revelación del Padre y una Sí, actitud Señor. guiada por el Espíritu Santo. Porque los hijos de Dios no solamente son guiados en sus acciones como hijos de Dios, sino que principalmente son guiados en sus actitudes. Alabado Por lo sea tu tanto, nombre. declaro en toda Misión Cristiana el Calvario la actitud de Cristo Jesús ante toda circunstancia, ante el pasado, ante el dolor, ante la tristeza, ante el enojarse. En el nombre de Jesús declaro una actitud obediente al Espíritu Santo. Así es. Y tal y como el apóstol Pablo lo dijo, Misión Cristiana del Calvario se enfoca, se concentra, se fija en lo que tenemos enfrente, en Cristo Jesús. Amén. Y nos despojamos en ti. Amén. Y declaro amén. en Misión Cristiana del Calvario un espíritu de honestidad y de sinceridad ante tu presencia. Declaro que el Espíritu Santo devela toda emoción, todo sentimiento, todo lo que puede haber en nuestros corazones. Y declaro sanidad para fructificar, pero un fructificar de acuerdo a tu modelo y a tu diseño. Bendito Y te damos tu gracias nombre, por así esa es, explosión Señor. del modelo que ya viene tras esta sanidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Qué glorioso. Bajo esa libertad ahora actúa en Cristo, no solo conociendo su revelación, sino practicando la revelación, viviendo la revelación, moviéndote en la revelación, para que tú seas la revelación misma del Señor hacia las naciones. Dios nos ha llamado para eso, así que adelante. Y puedo decir como lo que le dijo Ananías a Saulo: ¿por qué te detienes? Levántate. ¿Por qué te detienes? Levántate. En otras palabras, no te quedes pensando, no te quedes asimilando lo que el Señor ha dicho, porque a veces esa es la excusa para dejar no solo demasiado tiempo, sino se nos pasa el tiempo. Es la hora, como dijo Ananías a Saulo: no te detengas, no te pares. Es el tiempo de levantarte en el nombre de Jesucristo, porque tu sanidad ha llegado. Eres sano, eres libre, como ya se ha dicho. Y ahora, como Misión Cristiana del Calvario, a expresar esa gloria de Cristo en cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Adelante, expresando esa gloria de Dios en la naturaleza, en la genética, en el carácter de Cristo, pero que también expreses esa naturaleza a través de sus obras, que se cumpla lo que Cristo dijo: el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Nosotros podemos decir: Cristo que mora en mí y en ti es el que hace las obras en nosotros. Que Dios les bendiga, a ver la gloria de Dios y a ser portadores de esa gloria de Dios.